Buen día, somos las licenciadas en nutrición Jimena Gauna y Candela Vázquez Carioli y el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de investigación denominado Implementación de la prehabilitación y barreras percibidas desde la perspectiva del paciente quirúrgico hospitalizado. La cirugía genera un estrés fisiológico y psicológico que puede provocar una disminución significativa de la capacidad funcional y en ocasiones puede generarse una recuperación incompleta incluso meses después de la intervención. En este contexto, la prehabilitación es el proceso de optimización de la capacidad funcional previa a la cirugía para mejorar la tolerancia al estrés metabólico y favorecer así la recuperación temprana. La prehabilitación debe abordarse desde un enfoque multimodal, es decir, entrenamiento físico, optimización nutricional, apoyo psicológico y la suspensión del hábito tabáquico y el tratamiento de la anemia. La desnutrición es frecuente en pacientes quirúrgicos con una prevalencia que va desde el 10% al 48,1% y hasta un 65% en cirugías del tracto gastrointestinal superior y hasta 80% en cánceres de cabeza y cuello o de páncreas. A pesar de sus beneficios, la implementación de la prehabilitación es baja, documentándose solo entre el 28 y el 35%. Dentro de las barreras documentadas se encuentran la falta de indicación médica, los síntomas físicos, dificultades de transporte, limitaciones de tiempo y responsabilidades familiares. Y dentro de los facilitadores, también reportados por los pacientes, apoyo social, supervisión profesional y personalización de las intervenciones. Los objetivos propuestos para este trabajo fueron, general, describir el nivel de implementación de los diferentes componentes de la prehabilitación e identificar las barreras percibidas para su realización en personas con cirugía digestiva programada en el Hospital Universitario SEMI. Dentro de los objetivos específicos, nos propusimos caracterizar a las personas internadas por cirugía digestiva programada según edad, género, localización de la cirugía, comorbilidades, riesgo nutricional según NRS 2002 y el estado nutricional determinado por los criterios GLIM. Cuantificar la proporción de personas con cirugía digestiva programada que recibieron indicación de prehabilitación nutricional, física y psicológica. Cuantificar la proporción de personas que participaron en la prehabilitación nutricional, física y psicológica. Identificar las barreras y los potenciales facilitadores percibidos para la implementación de los mismos. Describir la asociación entre el estado nutricional y la indicación de la prehabilitación nutricional, física y psicológica. Este trabajo se trata de un estudio observacional, descriptivo, transversal de carácter preliminar, en el que se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se incluyeron 15 pacientes mayores de 18 años internados para cirugía digestiva programada en el Hospital CEMIC de Saavedra. Se excluyeron aquellos pacientes con cirugía no programada, quienes se negaron a participar del estudio, o con patologías psiquiátricas o deterioro cognitivo. Los datos se recolectaron mediante historia clínica electrónica para las variables de caracterización, tales como edad, género, localización de la cirugía, riesgo nutricional y estado nutricional, y a través de un cuestionario de elaboración propia para las variables de estudio, diseñado específicamente para esta investigación, que incluyó 24 ítems seleccionados para identificar y cuantificar la implementación de los componentes de la prehabilitación. Los pacientes fueron contactados durante la internación a partir del primer día postoperatorio para invitarlos a participar de la investigación, proporcionándoles un formulario electrónico de Google Forms que contenía el consentimiento informado seguido de la encuesta de tipo autoadministrada. Durante la realización del cuestionario, los participantes contaron con orientación de los investigadores ante posibles dudas y previamente se les brindó una explicación verbal acerca del concepto, los componentes y los beneficios de la prehabilitación con el objetivo de favorecer la comprensión de los ítems incluidos en la encuesta. De la misma entonces surgieron las siguientes variables: indicación de la actividad física y su cumplimiento, indicación de la terapia nutricional y su cumplimiento, indicación de psicoterapia y el cumplimiento de la misma, participación por componente y las barreras y facilitadores percibidos por los participantes. Respecto a los resultados, se obtuvo un N de 15 pacientes. La mediana edad de los mismos fue de 54 años, 10 de estos eran hombres y 5 mujeres. Respecto a las comorbilidades, la más prevalente fue el cáncer, presentándose en 12 de los encuestados, seguido de hipertensión, que se presentó en 7 de los mismos. En relación a la localización quirúrgica, la mayoría fue de cirugía colorectal en 7 pacientes, seguida de cirugía hepatopancreatobiliar en 3 de los pacientes. Respecto al estado nutricional y el conocimiento de la prehabilitación, de los 15 encuestados, 8 de ellos tenían desnutrición, 5 severa y 3 moderada, y 7 restantes estaban normonutridos. 7 pacientes, según NRS 2002, presentaban riesgo nutricional,
10 de los 15 pacientes desconocían el término de prehabilitación antes de la cirugía y respecto al tiempo preoperatorio prevaleció mayor a 30 días y menor a 7 días. Respecto a la indicación por componente, en lo que respecta a la optimización física, 4 de 15 pacientes recibieron indicación, pero solo 3 la cumplieron. Del total de pacientes desnutridos, que como mencionamos anteriormente eran 8, solo 4 recibieron indicación. En cuanto a la optimización nutricional, 3 de 15 pacientes recibieron indicación de realizarla, pero solamente 2 de ellos la cumplieron. De los 8 pacientes desnutridos, solo 2 recibieron indicación de optimización nutricional prequirúrgica. Y por último, en lo que respecta a la optimización psicológica, 2 de los 15 pacientes únicamente recibieron indicación, pero lo cumplió solo uno de ellos. Entonces, solo un paciente normonutrido y uno desnutrido fueron derivados a optimización psicológica previo a la cirugía. Ninguno de los pacientes realizaron simultáneamente los 3 componentes de la prehabilitación por indicación profesional. En cuanto a los pacientes que participaron por componente pero sin indicación, la participación fue mayor en el aspecto físico, donde hubo 7 pacientes que realizaron actividad física por su cuenta sin indicación, seguido del aspecto psicológico, donde 6 pacientes realizaron terapia psicológica sin indicación, y por último, lo que fue la optimización nutricional, donde 3 pacientes optaron por su cuenta ir a nutrición prequirúrgica. La principal barrera entre quienes recibieron indicación del componente de actividad física fueron las limitaciones físicas. Del componente nutricional fueron por igual la falta de tiempo, los síntomas digestivos y que los encuestados no lo consideraron necesario. Y de la parte psicológica, que los encuestados no lo consideraron necesario, al igual que en lo nutricional. Respecto a los facilitadores, para los 3 componentes, los que prevalecieron fueron indicación médica clara y la presencia de programas supervisados. Entre quienes no recibieron indicación médica de realizar prehabilitación, la principal barrera fue la falta de indicación profesional y el principal facilitador fue una indicación médica clara. En cuanto a la discusión, por un lado se observó un escaso tiempo entre indicación quirúrgica y la intervención, lo que dificulta una prehabilitación efectiva. Esto se contradice con lo que expone Beck y colaboradores en su trabajo del año 2022, donde dicen que la prehabilitación tiene que estar diseñada para ser factible dentro de los cortos tiempos preoperatorios. Por otro lado, también se observó un desconocimiento generalizado sobre la prehabilitación. Esto coincide con lo que exponen Moret, Ruiz y colaboradores en el año 2025, que explican que hay una falta de conocimiento sobre el concepto de prehabilitación y sus posibles beneficios, tanto que 124 de los 131 encuestados no conocían el término prehabilitación. Por otro lado, también se observó una baja tasa de indicación a los componentes de la prehabilitación, incluso en pacientes con desnutrición establecida. Esto coincide con lo que expone Sato y colaboradores en el año 2024, donde dicen que la implementación de la prehabilitación era muy variable, oscilando entre un 28 y un 35%. Por otro lado, esto se contradice con lo que exponen las guías CESPEN del año 2025, que sostienen que si bien la prehabilitación es fundamental en todos los pacientes, aún más en aquellos que tienen desnutrición. Por otro lado, los consultantes buscaron estrategias por iniciativa propia, lo que establece una necesidad de participar activamente en su cuidado. A pesar del desconocimiento del término prehabilitación y la falta de indicación médica, la mayoría de los pacientes tomó un rol activo en su cuidado preoperatorio. Esto coincide con lo que exponen Gillis y colaboradores en el año 2021, donde expresan que los pacientes suelen buscar activamente formas de prepararse para el estrés quirúrgico y esto genera una necesidad de participación activa en su cuidado. Por último, se observa una falta de indicación profesional como la principal barrera y la indicación médica clara como el principal facilitador. Esto coincide con lo que expresa Casanova Álvarez y colaboradores en el año 2024, donde dicen que un acompañamiento y recomendación por el equipo de salud son cuestiones esenciales para la participación en programas de prehabilitación. En cuanto a las fortalezas y limitaciones, podemos destacar dentro de las limitaciones un tamaño muestral reducido, un posible sesgo de recuerdo, un diseño descriptivo y un estudio unicéntrico, lo que limita la generalización de resultados. En cuanto a las fortalezas, podemos decir que representa una evidencia local inicial, que es un tema poco explorado en el contexto local y que genera una base para futuras investigaciones. Para concluir, podemos decir entonces que la implementación de los diferentes componentes de la prehabilitación multimodal en pacientes con cirugía del aparato digestivo fue baja, observándose además un escaso conocimiento de la misma por parte de los encuestados. La falta de indicación profesional constituyó la principal barrera para su realización.
mientras que una recomendación médica clara fue identificado como el principal facilitador. Estos hallazgos destacan la necesidad de fortalecer la derivación oportuna a programas de prehabilitación en el periodo preoperatorio. Muchas gracias.